Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde desenterramos los secretos mejor guardados de vuestros famosos favoritos. ¿Cómo estáis hoy? Espero que listos para una buena dosis de drama, romance y, por supuesto, mucha especulación. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha estado dando mucho que hablar, una pareja que ha encendido las redes sociales y que tiene a todos preguntándose si lo que vemos en pantalla es solo química actoral o algo mucho, mucho más. Si hablo de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu. ¿Recordáis esa serie que os tuvo pegados a la pantalla noche tras noche? ¿Esa química explosiva que traspasaba la pantalla? Pues bien, parece que esa química podría haber saltado del plató, y tenemos pruebas jugosas. En este vídeo vamos a analizar a fondo las pistas, los rumores, las fotos, todo lo que nos hace sospechar que entre Mert y Afra hay algo más que una simple amistad. Vamos a reconstruir los hechos, desde sus primeras apariciones juntos hasta la supuesta escapada secreta que ha desatado la locura entre sus fans. Así que preparad vuestras palomitas, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar con todo el salseo, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos de chismes, noticias y análisis sobre tus celebridades favoritas. Y si ya eres parte de nuestra familia, gracias por estar aquí una vez más. Vuestro apoyo significa el mundo para nosotros. Vamos allá. La telenovela, que catapultó a Mert y Afra a la fama internacional, no solo nos regaló una historia de amor llena de giros inesperados, sino que también nos dejó con la duda persistente: ¿son solo grandes actores o hay algo más detrás de esas miradas, esos roces, esa complicidad palpable? Y es que, seamos honestos, la química entre Mert y Afra era innegable. Cada escena, cada diálogo, cada gesto transmitía una intensidad que iba más allá de la simple interpretación. Los rumores comenzaron a circular prácticamente desde el inicio de la serie. Los fans, con su radar siempre alerta, empezaron a notar detalles que no encajaban con una simple relación profesional. Las miradas cómplices durante las entrevistas, las risas fuera de cámara, los pequeños gestos de atención, todo apuntaba a que algo más profundo se estaba gestando entre ellos. Pero claro, los rumores son solo rumores hasta que alguien aporta pruebas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante meses los fans han estado recopilando información, analizando fotos, buscando pistas en las redes sociales, y han encontrado cosas que, cuanto menos, son sospechosas. Una de las primeras pistas que encendió las alarmas fue una serie de fotos publicadas en Instagram por ambos actores. En las fotos se les veía en lugares similares, en la misma ciudad, en el mismo país, pero nunca juntos en la misma foto. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero cuando estas coincidencias se repiten una y otra vez, empiezan a parecer menos casuales y más intencionales. No solo eso, los fans más observadores notaron que la ropa que usaban en fotos separadas en distintos días coincidía en paleta de colores y estilo, como si estuvieran coordinando sin querer hacerlo obvio. Incluso en algunas ocasiones, el mismo fondo borroso aparecía en fotos de ambos, tomadas en momentos diferentes. ¿Un restaurante favorito compartido? ¿Un hotel con vistas similares? Las preguntas no dejaban de surgir. Otro detalle que no pasó desapercibido para los fans fue la frecuencia con la que Mert y Afra se dedicaban mensajes en las redes sociales. Comentarios cariñosos, emojis de corazones, felicitaciones por sus logros profesionales, todo muy sutil, pero suficiente para alimentar las sospechas. No eran simples enhorabuena o gran trabajo. Eran mensajes que denotaban una cercanía y un conocimiento mutuo que iba más allá de la cortesía profesional. Por ejemplo, Afra podría comentar en una foto de Mert: «Qué bien te sienta ese color», cuando ese color en particular era uno que ella había mencionado en una entrevista como su favorito. O Mert podría responder a un comentario de Afra con una referencia a una broma interna que solo ellos dos parecían entender. Estas interacciones, aunque breves, eran gasolina para el fuego de la especulación. Pero la bomba, la verdadera bomba que ha hecho estallar toda esta historia, es la supuesta escapada secreta. Según fuentes cercanas a los actores, Mert y Afra habrían aprovechado un descanso en la grabación de la serie para escaparse juntos a un destino paradisíaco. Un lugar alejado de las cámaras, de los paparazzi y de las miradas curiosas. Un lugar donde podían ser ellos mismos, sin tener que fingir ni ocultar nada. Se rumorea que el destino elegido fue una isla remota en el Mediterráneo, conocida por sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas.
Un refugio perfecto para dos estrellas que buscaban un poco de paz y tranquilidad lejos del bullicio de la fama. Por supuesto, no hay fotos oficiales de esta escapada. Los actores han sido muy cuidadosos en no dejar rastro. Pero los fans, que son como sabuesos, han logrado encontrar algunas pistas que apuntan a que efectivamente Mert y Afra estuvieron juntos en ese viaje. Fotos de paisajes similares, comentarios en las redes sociales que coinciden con la ubicación del supuesto destino, testimonios de personas que afirman haberlos visto juntos, todo suma. Una seguidora incluso juró haber visto a Mert y Afra cenando juntos en un restaurante de la isla, y aunque no pudo tomar una foto clara, describió con detalle la ropa que llevaban y el tipo de conversación que parecían estar teniendo. Otro fanático encontró una foto borrosa de lo que parecía ser Mert en el aeropuerto, llevando una gorra y gafas de sol, pero con rasgos faciales inconfundibles. Y por supuesto, no podemos olvidar el avistamiento de una maleta muy similar a la de Afra en la sala de espera del mismo aeropuerto, solo unos minutos después. Ahora bien, es importante ser cautelosos. No podemos afirmar con total certeza que Mert y Afra están enamorados. Podría ser que simplemente sean muy buenos amigos, que se diviertan juntos y que disfruten de su compañía. Al fin y al cabo han pasado mucho tiempo juntos durante la grabación de la serie, y es normal que hayan creado un vínculo especial. Es cierto que la amistad entre compañeros de reparto puede ser muy fuerte, especialmente cuando se trabaja en un proyecto tan intenso como una telenovela. Las largas jornadas de grabación, la presión mediática y la necesidad de apoyarse mutuamente pueden crear lazos muy profundos. Pero por otro lado, es difícil ignorar todas las pistas que hemos mencionado. La química innegable, las coincidencias sospechosas, los mensajes cariñosos, la supuesta escapada secreta, todo apunta a que hay algo más que una simple amistad. Y no olvidemos la intensidad de sus miradas durante las entrevistas. Esas miradas que dicen más que 1000 palabras, que transmiten una conexión profunda y una complicidad que va más allá de lo profesional. Y aquí es donde entra en juego la especulación. ¿Por qué Mert y Afra estarían ocultando su relación? ¿Acaso temen la reacción de sus fans? ¿O tal vez están esperando el momento adecuado para hacer oficial su romance? Esta es la pregunta del millón, y las teorías son infinitas. Una teoría es que los actores quieren proteger su intimidad. Están cansados de la presión mediática y quieren vivir su relación lejos de las cámaras. Quieren disfrutar de su amor en privado, sin tener que rendir cuentas a nadie. Es comprensible que después de haber estado expuestos al escrutinio público durante tanto tiempo, quieran un respiro y la oportunidad de construir una relación sólida y duradera sin la intromisión constante de los medios. Otra teoría es que los actores tienen contratos publicitarios que les impiden hacer pública su relación. Algunas marcas prefieren que sus embajadores mantengan una imagen de soltería, ya que esto les permite llegar a un público más amplio. En el mundo del marketing, la imagen de los famosos es un activo muy valioso, y las marcas a menudo imponen cláusulas muy estrictas en sus contratos para proteger su inversión. Una relación pública podría afectar la imagen de soltero codiciado, que algunas marcas buscan proyectar. Y una tercera teoría, la más conspirativa, es que todo esto es una estrategia de marketing. Los actores y sus representantes estarían alimentando los rumores para mantener viva la atención sobre la serie y sobre sus carreras. Una forma de asegurarse de que sigan siendo relevantes y de que sigan generando titulares. En el mundo del espectáculo, la publicidad es clave, y a veces los límites entre la realidad y la ficción se difuminan para crear un mayor impacto. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Mert y Afra han logrado mantenernos en vilo. Han creado una expectación enorme y han conseguido que todos estemos pendientes de sus movimientos. Y eso, en el mundo del espectáculo, es un logro enorme. Han sabido jugar con la ambigüedad, alimentando los rumores sin confirmarlos ni negarlos, lo que ha generado aún más interés en su vida personal. Mientras tanto, solo podemos esperar y ver qué sucede. Tal vez algún día los actores decidan hacer pública su relación. Tal vez nunca lo hagan. Pero lo que sí es seguro es que seguirán dando que hablar. Su química es innegable, su talento es inmenso y su capacidad para generar expectación es asombrosa. Además, su juventud y carisma los convierten en dos de las estrellas más prometedoras de su generación. Y ahora, después de todo este análisis exhaustivo, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos explorado las pistas, los rumores y las teorías que rodean la supuesta relación entre Mert y Afra.
Hemos visto cómo su química en la pantalla ha traspasado los límites de la ficción y ha encendido la imaginación de sus fans. Hemos profundizado en cada detalle, desde las fotos en Instagram hasta la misteriosa escapada a la isla. Hemos debatido las posibles razones por las que estarían ocultando su romance y hemos especulado sobre el futuro de su relación. Pero al final, solo podemos esperar y ver qué sucede. El tiempo dirá si Mert y Afra están destinados a estar juntos o si su historia de amor se quedará en la pantalla. Gracias por habernos acompañado en este viaje lleno de salseo y cotilleo. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Hemos intentado ser lo más objetivos posible, presentando todas las evidencias y teorías, pero al final, la verdad solo la conocen Mert y Afra. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Mert y Afra están enamorados? ¿Pensáis que están ocultando su relación? ¿O creéis que todo esto es una simple estrategia de marketing? Dejad vuestros comentarios abajo, quiero saber qué pensáis. ¿Qué pista os parece más convincente? ¿Qué teoría os parece más probable? ¿Creéis que algún día confirmarán su relación? Y antes de despedirme, quiero recordaros que nos dejéis vuestros comentarios, con vuestras teorías, vuestras opiniones y vuestras apuestas sobre si esta relación es real o no. Nos encanta leeros y saber qué pensáis. Además, compartid este vídeo con vuestros amigos amantes del salseo. Cuantos más seamos, más divertido será. Y no olvidéis seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades y chismes del mundo del espectáculo. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para vosotros. Muchos besos y hasta la próxima. Y recordad, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo y cotilleo. Adiós, adictos al drama.